La siguiente asignación es el estudio bíblico de la congregación. La publicación es Jesús es el camino, capítulo 116, y lo dirige nuestro hermano Jonathan Bettencourt. Pues bienvenidos, hermanos. Vamos a analizar un capítulo que nos va a hablar de una cualidad muy bonita y muy atrayente, la humildad. El título del capítulo 116 es Una lección de humildad en la última Pascua. Y vamos a analizar dos puntos. Primero, la última cena de la Pascua de Jesús con sus apóstoles. Y segundo, cuando Jesús le lava los pies a los apóstoles para enseñarles una lección. Es muy interesante, hablando acerca de la humildad, lo que la obra Perspicacia dice. Dice que la humildad es la virtud contrapuesta al orgullo o la arrogancia. Dice que no es una debilidad, sino una disposición mental que le agrada a Jehová. Y como todos los presentes, lo más importante para nosotros es agradar a Jehová, seguro que le vamos a sacar muchos beneficios en analizar uno de los mejores ejemplos de humildad que tenemos, a Jesucristo. Así que vamos a comenzar con el estudio del capítulo 16. Tenemos a nuestro hermano Romero como lector, así que le vamos a pedir que nos lea el capítulo 116, por favor. Tal como Jesús les mandó, Pedro y Juan ya han llegado a Jerusalén para preparar la Pascua. Más tarde, Jesús y los otros 10 apóstoles también se dirigen hacia allá. La tarde ya está muy avanzada y el sol va desapareciendo en el horizonte mientras Jesús y sus apóstoles descienden del Monte de los Olivos. Es la última vez que se verá esta escena de día, hasta que resucite. En poco tiempo llegan a la ciudad y van hacia la casa donde celebrarán la cena de la Pascua. Una vez allí, suben a la amplia habitación que hay en el piso de arriba y ven que todo está preparado. Jesús quería que llegara este momento, pues les dice: «Deseaba tanto comer con ustedes esta Pascua antes de que empiece mi sufrimiento». Muchos años atrás se había adquirido la costumbre de pasar varias copas de vino entre quienes celebraban la Pascua. Ahora, después de aceptar una de las copas, Jesús da gracias a Dios y luego les dice: «Tómenla y vayan pasándola entre ustedes, porque les digo que a partir de ahora no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Con estas palabras, debería quedarles claro que se aproxima su muerte. En algún momento durante la cena ocurre algo inesperado. Jesús se levanta, pone a un lado su manto y agarra una toalla. Luego pone agua en un recipiente que tiene a mano. Normalmente era el anfitrión quien se aseguraba de que alguien les lavara los pies a los invitados, quizás uno de los sirvientes. En esta ocasión, el dueño de la casa no está presente, así que Jesús se pone a hacerlo. Cualquiera de los apóstoles podría haber tomado la iniciativa, pero ninguno lo hace. ¿Será porque aún hay algo de rivalidad entre ellos? De cualquier modo, se sienten avergonzados de que sea Jesús quien les lave los pies. Cuando le llega el turno a Pedro, protesta: «No me lavarán los pies jamás». Y Jesús le contesta: «Si no te los lavo, no eres uno de los míos». Pedro le dice de corazón: «Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza». La respuesta de Jesús le sorprende. El que ha sido bañado está completamente limpio y solo necesita lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús le lava los pies a los 12 apóstoles, hasta Judas Iscariote. Después vuelve a ponerse el manto, se reclina de nuevo a la mesa y les pregunta: ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Por eso, si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que lo hagan lo mismo que yo les hice. De verdad les aseguro que el esclavo no es más que su amo, ni es el enviado más que el que lo envió. Ahora que saben estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. ¡Qué lección tan conmovedora! Los seguidores de Jesús deben servir a los demás con humildad.
No deben pensar que son los más importantes, ni esperar que otros les sirvan. Más bien, deben seguir el ejemplo de Jesús, pero no lavando los pies a nadie como un ritual, sino estando dispuestos a servir a otros con humildad y sin parcialidad. Pues muchas gracias, Benjamín, por tu buena lectura. Ahora os invitamos a todos a que podáis comentar para sacarle el máximo partido a este capítulo. La primera pregunta dice, durante la cena, ¿qué les dice Jesús a los apóstoles para indicarles que se aproxima su muerte? Hermana Bautista. Cuando pasan la copa de vino, les dice, a partir de ahora no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios, indicando así que el momento de su muerte estaba muy próximo ya. Muy bien, muy bien. Hermano Cobollo. Y un poquito antes mencionó lo siguiente, deseaba tanto comer con ustedes esta Pascua antes de que empiece mi sufrimiento. Así que la idea estaba bien clara en los discípulos con todo esto que se les había dicho de lo que le esperaba después de esta Pascua. Perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta, y tal vez podemos utilizar la ilustración que aparece, ¿verdad?, al principio. ¿Por qué sorprende que sea Jesús quien les lave los pies a los apóstoles? Hermana Márquez. Porque normalmente esto era algo que debería hacer el anfitrión o designaba a alguien de la casa que hiciera esta labor. Pero como el anfitrión, el dueño de la casa, no se encontraba y tampoco ninguno de los presentes acogía la iniciativa, pues entonces es Jesús el que le lava los pies a todos. Muy bien, muy bien. Hermano Adalí. Claro, nadie hacía de anfitrión, pero tampoco había nadie que hiciera de sirviente. Así que Jesús hace las veces de las dos cosas, ¿no? Organiza y él mismo hace un trabajo que es un trabajo servil, algo que hace el sirviente más humilde de la casa. Muy bien. Hermana Romero. Y es precisamente lo que podemos ver en la imagen, ¿no? Como Jesús le lava los pies a sus apóstoles y vemos la cara de sorprendidos de todos ellos, como tú, nuestro maestro, nos va a lavar los pies a nosotros. Pero ahí se ve la lección que Jesús les da. Muy bien. Hermana Armas. ¿Y cómo es que estaba en esa habitación, como se ve en la imagen, la palangana y el agua? Pues se entiende que Pedro y Juan, quienes se encargaron de los preparativos, lo tuvieron que tener en cuenta porque era una costumbre de la época. Claro, la pusieron allí, pero no se sintieron aludidos para llevar a cabo esa tarea humilde. Pues qué pena, ¿no? O qué buena ejemplo de no permitir que el orgullo o quizás la rivalidad nos impida hacer actos humildes por los demás. Ellos perdieron la oportunidad de servir a Jesús. Muy bien. Muy buen detalle, ¿eh? Muchísimas gracias. Y la última pregunta. Al lavarle los pies a los apóstoles, ¿qué lección enseña Jesús? Hermana Adalí. Sí, pues nos demuestra una lección de amor y de humildad, ¿no? Porque ninguno de sus discípulos demostró tanto amor como Jesús, ya que le limpió los pies hasta a Judas, quien después le traicionó. Eso también nos enseña a nosotros que hay que ser humildes y demostrar amor por acciones tanto a nuestros hermanos como a las personas que no lo son. Muy bien, muy bien. Hermana González. Y como hemos visto en la asignación de antes, ¿no? Meditar e imaginarnos la escena nos ayuda a apreciar más el relato. Y cuando pienso en lo que sería lavar los pies de sus apóstoles, 24 pies sucios, llenos de polvo, limpiar unos 120 dedos en total, uno a uno, y esto por el ángel más poderoso del universo, la segunda persona más importante después de Jehová. Así, sin duda, dejó un buen ejemplo de humildad. Muy bien, sin duda que sí, ¿eh? Hermano Romero, por favor. Y vemos que lo que Jesús le hizo no fue para que ellos ahora, en cualquier oportunidad que tuvieran, pues le lavaran los pies. O sea, la lección no era que ahora los apóstoles tenían siempre que lavarle los pies a los demás. Lo que querían enseñarles es que tenían que tratar pues con humildad a los demás, no pensarse que ellos eran superiores, como había ocurrido tiempo atrás, que entre ellos se peleaban para ver quién era mayor que los demás, sino que tenían que siempre ver a los demás como más importantes o superiores a ellos. Muy bien, muy bien. Pues seguro que habremos pensado y meditado en muchas aplicaciones para nosotros. Pero antes vamos a leer este relato
usando la Biblia en el Evangelio según Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17, y la familia González ha preparado para ello. El Evangelio según Juan capítulo 13, versículos 1 al 17. Ahora bien, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de irse de este mundo para volver con el Padre. Por eso, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Estaban en plena cena, y el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, la idea de traicionar a Jesús. Así que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él había venido de Dios y volvería con Dios, se levantó de la mesa, puso su manto a un lado, tomó una toalla y se la ató a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba atada a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le preguntó: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús le respondió: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero más adelante lo entenderás. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le contestó: Si no te los lavo, no eres uno de los míos. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le respondió: El que se ha bañado está completamente limpio y solo necesita lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que sabía quién lo traicionaría. Por eso dijo: no todos ustedes están limpios. Entonces, después de lavarles los pies, ponerse su manto y sentarse de nuevo a la mesa, les dijo: ¿Entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Por eso, si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les hice. De verdad les aseguro que el esclavo no es más que su amo, ni es el enviado más que el que lo envió. Ahora que saben estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. Pues muchísimas gracias a los dos por la buena preparación y la buena lectura. Pues pensando tal vez en algunas aplicaciones para nosotros, por ejemplo, una que me gustaría comentar, en el versículo 10, ahí se nos señala que, o qué podemos aprender acerca de la hipocresía, del hecho de que Judas participara de esta Pascua con Jesucristo, incluso se dejara lavar los pies por Jesucristo, a pesar de saber que no estaba limpio. ¿Qué podemos aprender sobre la hipocresía en este relato? Hermano Íñigo. Pues que quizás engañó al resto de los compañeros, de los discípulos, pero a Cristo no le engañó ni propiamente tampoco a Jehová, ¿verdad? Nos enseña que debemos ser sinceros en todas las actividades nuestras, y también la lección que sacamos es que Jesús no quiso distraer, no lavándole a Judas, sino se concentró en lo más importante y que aprendiera muy bien la lección de la humildad. Muy bien, muy bien. Qué buena lección. ¿Y otros puntos que tal vez hayáis sacado vosotros de este relato? Hermano Bautista. Se comentó un poquito antes, pero intentando hacer el ejercicio que decía la asignación anterior, la de imaginar, cuando a Pedro y Juan se les pide preparar todo, también prepararon, como muy bien se dijo, la palangana, el agua, la toalla, y se tuvieron que preguntar: ¿y quién va a lavar los pies? Esa era una oportunidad de oro para aplicar los 3 años y medio anteriores de enseñanzas de Jesús sobre la humildad, para no esperar a que se lo lavaran, sino ellos humildemente dar el paso de lavar los pies. Así que aprendemos que nosotros también tenemos oportunidades cada día de oro para servir a los demás. No esperemos a que nos sirvan. Da igual la posición que tengamos, hagamos como Jesús. Arremanguemos la camisa y ayudemos a los demás. Muy bien, muy bien. Hermana Rodríguez. Sí, en Juan 13, 14 Jesús dijo: ustedes deben.
La información decía que el verbo griego que se utiliza aquí con frecuencia se usa en asuntos financieros y significa básicamente estar en deuda con alguien o deberle algo a alguien. Así que servir a nuestros hermanos no es una opción, sino un deber. Muy bien, qué buena lección. Hermana Cuesta. Sabemos que la tendencia humana es a esforzarnos mucho cuando queremos conseguir algo, pero cuando el premio está cerca o ya lo hemos conseguido, solemos bajar la guardia. Pero esto no fue lo que demostró Jesús en el versículo 13, 3 y 4. Él ya tenía asegurado o casi asegurado el premio, sin embargo, hizo esa demostración de humildad. Muy bien, muy bien. Hermano Márquez. Y vemos también cómo Jesús era muy buen capacitador. Había estado mucho tiempo capacitando a sus apóstoles, sin embargo, al final de ese proceso, pues siguen mostrando la misma debilidad, y esto podría haber puesto a prueba los nervios de Jesús, pero Jesús confía en que ellos con el tiempo podrán superar esa debilidad. ¿Y qué hace? Pues trata de llegarles al corazón y con bondad, con paciencia, pues trata de moldearlos. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Armas. En el versículo 5 me hace pensar, cuando toma la acción de lavar los pies, cuántas cosas estarían pasando por la mente de Jesús, ¿no? Cosas importantes, incluso hasta trascendentales que iban a ocurrir, ¿no? Pero el versículo 1 dice que Jesús los amaba. Así que, por ejemplo, podemos tener muchas cosas que hacer, muchas cosas a veces en la mente, responsabilidades que atender, ¿no? Pero que nunca nos impida que le demostremos amor a nuestros hermanos. Muy bien, muy bien. Hermano Romero. En el versículo 15 también vemos que Jesús les dijo que les había dado el ejemplo, ¿no? En esta ocasión, pues como hemos visto, le había dado un ejemplo de humildad. Pero si nos ponemos a pensar en la vida de Jesús, pues él con su vida, su ministerio, nos puso muchísimos ejemplos en nuestra vida. Por eso qué importante es que cuando tengamos que tomar una decisión, hacer algo importante, pues quizás nos preguntemos, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Estoy siguiendo el ejemplo que él nos dejó para ser buenos cristianos? Muy bien, buenos comentarios, hermano González. Y cuando Jesús dijo, si saben estas cosas, felices son si las hacen, es decir, si fueran humildes, si sirvieran a los demás, serían felices. ¿Y qué diferencia con lo que el mundo piensa, ¿no? El mundo vende que para ser feliz uno tiene que ser el mejor, ser orgulloso, tener lo que se merece, demostrar lo que vales. Pero sabemos que la gente, aunque sigue ese consejo, y algunos de ellos consiguen ser los mejores en algo, pero luego no son felices. En cambio, ¿qué diferencia con lo que Jehová y Jesús nos enseñan? Que si somos humildes, si servimos a los demás, entonces nosotros sí llegaremos a ser felices. Muy bien, muy bien. Hermana Íñigo, Echeveste, perdón. El versículo 2 del capítulo 13 habla también de Judas, que dice que el diablo ya había metido en su corazón la idea de traicionar a Jesús. Se observa aquí que Judas, en vez de resistir la influencia satánica, pues permitió que el pecado se apoderara de él, y tenemos que tener en cuenta que Judas fue uno de los 12 escogidos por Jesús, o sea que primeramente no tenía esas tendencias, ¿no? Con lo cual nos hace pensar que debemos cuidar nuestro corazón, resistir cualquier tentación, investigar lo que hay realmente en nuestro corazón, permitir que Jehová nos enseñe y nos eduque. Muy bien, muchas gracias, Nemi. Hermano Cuesta. Un detalle interesante es lo que Jesús le respondió en el versículo 7, de que quizás no entendía lo que estaba haciendo, pero más adelante lo entenderían. Y es que cuando recibieron Espíritu Santo, muchas de las cosas que Jesús había hecho empezaron a comprenderlas profundamente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pedir a Jehová por Espíritu Santo para saber cómo podemos demostrar honor a nuestros hermanos, qué maneras podemos encontrar en las cuales podemos servirles. Todo esto nos ayudará a poner en práctica lo que Jesús nos ha enseñado. Muy bien, muchas gracias. Hermana Adalí.
Sí, el problema que tuvieron en ese momento los discípulos de Jesús es que no pensaban qué podían hacer por los demás, sino que esperaban que los demás les hicieran a ellos. Estaban tan concentrados en saber quién era el mayor que se olvidaron del punto de vista de Dios. Y esto me recordaba a Hechos 20:35, y que debemos recordar que para ser felices debemos pensar en dar a los demás. Si hubieran hecho eso los discípulos, de seguro hubieran demostrado amor verdadero como hizo Jesús. Muy bien, muy bien. Qué buenas lecciones, ¿verdad? Hermana Bautista, por favor. En el versículo 1 también se muestra la lealtad de Jesús a sus fieles apóstoles, a pesar de que tenían debilidades, imperfecciones que Jesús conocía muy bien. Además, menciona al final del versículo que los amó hasta el fin. Así que nos enseña que las imperfecciones de nuestros hermanos no deberían permitir que tomemos una actitud crítica hacia ellos, sino que debemos amarlos siempre desde el corazón. Muy bien, muy bien. Hermano Adalí. El incidente con Pedro, que se menciona en los versículos 8 al 10, también me enseña que tenemos que aprender a seguir las instrucciones. La primera reacción de Pedro es: no quería seguir las instrucciones, no me vas a lavar los pies. Pero luego, cuando lo entiende, se quiere extralimitar de las instrucciones, entonces quiere más. Entonces, el punto de vista ahí equilibrado, humilde, es aprender a seguir las instrucciones. No es ni por delante ni por detrás de las instrucciones que se nos dan. Muy bien. Era impulsivo, ¿verdad? Hermana González, por favor. También en el versículo 1 vemos que Jesús sabía que era su última hora, y en vez de hablar a sus discípulos de lo que le preocupaba, de su inminente sufrimiento o quizás de la asignación que tendría después en el cielo, se centró en las necesidades espirituales de sus discípulos y les mostró este punto de humildad. Así como nosotros, la humildad también implica que pensemos en las necesidades de los demás y las pongamos antes que las nuestras. Muy bien, muy bien. Hermana Romero. También cuando Jesús le dice a Pedro que si no le lava los pies no es uno de los suyos, y Pedro le dice de corazón que entonces le lave la cabeza y las manos, también aprendemos de Pedro que tenemos que tener una actitud dispuesta a nuestro servicio a Jehová, porque pudiera haber cosas que nos gusten más o menos, que nos cuesten más o menos, pero lo importante es demostrar esta misma actitud que Pedro y estar dispuestos a hacer lo que sea necesario, porque así demostraremos que valoramos nuestra relación con Jehová y el servicio que le damos. Muy bien. Hermano Márquez, por favor. Y vemos también cómo Jesús era muy buen maestro, porque enseñó una idea muy importante de una forma muy sencilla, creando una imagen imborrable y una enseñanza recurrente, porque en el futuro, cuando alguien le lavara los pies, sería muy difícil que los discípulos no recordaran la ocasión en la que Cristo se los lavó, la enseñanza que transmitía, y una pregunta estaría en su mente: ¿estoy siendo humilde como Jesucristo me enseñó? Muy bien, muy buena pregunta, hermana Armas, por favor. Sí, me parecieron súper bonitas las palabras que le dice Jesús a sus discípulos en Lucas 22:15. Él les dijo: ¿deseaba tanto comer con ustedes? Qué bonito, ¿no? Cuánto cariño hay en estas palabras. Pues también, ¿no? Que el ser humilde nos permita expresarle a nuestros hermanos el cariño que sentimos, los buenos ratos que queremos pasar con ellos, y así de esta manera los estaremos imitando y fortaleciendo el cariño que nos sentimos. Muy bien, muy bien. Hermano Armas también, por favor. Y me gusta la idea al final del versículo 17 de poner en práctica. ¿Qué es lo que hace falta para poner en práctica las cosas? La referencia nos lleva a Santiago 1:25, que ahí apuntará ideas muy concretas. Dice: el que mira con cuidado la ley perfecta, lo que puede implicar, por ejemplo, meditar en lo que estamos aprendiendo. También dice de persistir en ello. Cuando meditamos, persistimos en esto, es cuando ahora podremos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Sin duda, hermanos, con vuestros comentarios hemos exprimido este relato bíblico y hemos sacado todo el jugo para nuestro beneficio, ¿verdad? La verdad que nos queremos quedar con la idea central, ¿verdad? No queremos creernos que somos más importantes que otros y queremos servir a los demás. Recordemos, la humildad es una cualidad que le agrada a Jehová, y eso es lo que todo siervo de Él